Buenos días, señoras, señores, servidores del Ministerio de Educación. Stephanie Ubiera, directora de Recursos Humanos. Buenos días. El Ministerio de Educación, consciente del componente de concienciación y de educación que influye profundamente en los niveles de presencia del cáncer en nuestras mujeres, está apoyando este proceso de concientización y educación que lleva a cabo nuestra Dirección de Recursos Humanos. La lucha contra el cáncer de mama y contra todo tipo de cáncer que afecta a la mujer no es una lucha de un género, ni es una lucha de las afectadas. Debe ser una lucha de toda la sociedad dominicana, de proteger, de cuidar y de apoyar a todas nuestras mujeres. Anuncio que el Ministerio de Educación va a apoyar y va a dar una facilidad para que todas las servidoras de esta institución en esta sede central tengan acceso a un examen que va a cubrir el Ministerio de Educación. En segundo lugar, anuncio que en el proceso de educación a distancia que estamos llevando a nuestros maestros y maestras, vamos a incluir la conferencia que hoy se va a dar acá, para que estos conocimientos también puedan llegarle a más de 100.000 educadores y educadoras en todo el territorio nacional. Y anuncio en tercer lugar que en el currículum del programa escolar de este año vamos a incluir una cátedra sobre cáncer de mama y sobre prevención de cáncer en las mujeres. Estas tres medidas que les he anunciado parten de la conciencia que tenemos de que la educación no puede ser solo una cápsula para llenar de contenidos intrascendentes a nuestros estudiantes, sino que la educación tiene que ser un proceso social que involucre la formación en ciudadanía, la concienciación de la población, no solamente del estudiantado, sino de nuestras mujeres, de los hombres, de las familias, de los profesionales, de los trabajadores y trabajadoras. Ojalá que esta actividad pueda contribuir, aunque sea con un granito de arena, a aumentar el nivel de cuidado y de prevención, a aumentar el nivel de conciencia y a bajar considerablemente el nivel de invasión del cáncer en nuestras mujeres. Muchísimas gracias y que saquen buen provecho de esta jornada. Aplaudimos pues la iniciativa del señor ministro en favor de las féminas del Ministerio de Educación a tiempo prudente. Pues para impartir esta charla, la responsabilidad descansa sobre la doctora Yasmín García Villavicencio, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y formada como radiooncóloga con entrenamiento riguroso en manejo integral de pacientes oncológicos por beca recibida a través del Organismo Internacional de Energía Atómica, con plan académico de la Universidad de Chile. Amplia experiencia de teleterapia, braquiterapia, principalmente en cáncer cérvico-uterino y próstata. Experiencia destacada en radioterapia intraoperatoria, participación de comisionamiento y primeras 20 pacientes de cáncer de mama tratadas con IORT en la Fundación Arturo López Pérez, Chile, primer centro en contar con esta tecnología en América Latina. Miembro activa de ALATRO, Asociación Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica, así como SOSHIRA, Sociedad Chilena de Radioterapia, y de la Sociedad Dominicana de Radioterapia y Física Médica. Se destacan sus trabajos, validación, encuestas de calidad de vida en pacientes tratados por cáncer de próstata, estudio publicado en Congreso Chileno de Urología, Clínica Santa María, FALP,
resultados preliminares de la experiencia. O sea que contamos con una persona de vasta experiencia en el tema a tratar, ella con todos nosotros. Qué compromiso. Buenos días. Agradezco al Ministerio de Educación, agradezco al señor ministro Roberto Furcal, a Estefanía Ubiera y a todas y todos, me gusta que hay hombres en la sala, que hoy toman una hora de su tiempo para venir a escucharme hablar sobre cáncer de mama. Como les hablaba la joven que me presentaba, yo me dedico a trabajar con cáncer. Todos los días veo unos 4, 5, 6 pacientes nuevas con distintos diagnósticos de esta enfermedad. El cáncer es algo que asusta. Cuando uno oye la palabra cáncer, ¿qué siente? ¿Y por qué sentimos miedo? Porque lo asociamos a la muerte, lo asociamos al sufrimiento. Y nadie quiere sufrir, ¿cierto? Les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes ha tenido un diagnóstico o tiene en su familia a alguien diagnosticado con cáncer? Y la siguiente pregunta, ¿quiénes de ustedes conocen a alguien que se trató de cáncer y que sigue una vida activa al día de hoy? Ahí todos levantamos la mano. Entonces, antes de entrar con estadísticas y números, quiero que pierdan miedo. Si bien el cáncer nos arrebata muchas vidas, cada día tenemos más sobrevivientes. Y la meta, lo que tenemos que hacer para que eso ocurra, es lo que vamos a hablar hoy, prevención. Vamos a hablar de mama, pero eso se traspasa a todo lo que es salud, a todo lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, no solo cáncer, sino piensen en diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares en general, enfermedades con derrames cerebrales, infartos cerebrales. Todo lo que vamos a hablar acá, cuando uno lo mira en contexto, si tomamos medidas de prevención, a la larga repercuten en mi calidad de vida y en prevención de enfermedades. Entonces, nada. Cáncer de mama. El cáncer de mama es una problemática mundial. Hablarle un poquito de la anatomía. Lo primero es saber que mamas tenemos todos. Mamas tenemos las mujeres un poco más desarrolladas. Tiene una finalidad y la finalidad es claramente lactar a los bebés, ¿cierto? Pero que en la mujer también nos da cierto encanto, cierta apariencia física. Eso que digo, no lo digo como algo a la ligera, sino porque no es menor cuando una mujer pierde sus mamas, porque eso afecta su identidad. Y todo lo que nos afecte nuestra identidad nos hace sentir mal. No solo en la esfera sexual, que no deja de ser menor, sino esa mujer que tiene que presentarse ante el público y que ya no tiene eso que socialmente es esperado. Pero en el hombre también vamos a tener cáncer de mama en una menor incidencia, un 1%, versus la cantidad que tenemos en mama, que tenemos en la mujer. Saber que 1 de cada 8 mujeres tendrá un diagnóstico de cáncer de mama en su vida. Si ustedes miran a su lado, las filas están de 6, con 2 de atrás, 1 de ese grupito tendrá un cáncer de mama. Si son 5 hermanas en la familia, la madre, la abuela y una vecina, 1 de ese grupito tendrá un cáncer de mama. Entonces, por eso hay que hablar de ello. ¿Puedes continuar esa parte? Como les decía, es el cáncer más diagnosticado en las mujeres, seguido por pulmón y colorecto. Él es el segundo en mortalidad en el mundo y la edad media de diagnóstico es los 61 años. Esas son estadísticas mundiales, pero en nuestro país manejamos los mismos números. Es el principal cáncer diagnosticado en la mujer dominicana. ¿Qué sabemos? Que la incidencia ha aumentado y la mortalidad ha disminuido en el mundo. Tristemente, en los países en subdesarrollo, en nosotros, tenemos alta incidencia, pero tenemos una mortalidad que todavía sigue siendo alta, comparada con países en desarrollo. Llevándolo a números, en Estados Unidos, el 80% de las mujeres que reciben un diagnóstico de cáncer de mama se curan. En nuestros países baja cerca de un 50-40%. Y eso pasa porque nuestras mujeres llegan con tumores muy avanzados. Y eso es lo que tenemos que tratar de que cambie. Cuando hablamos de tratamientos de cáncer de mama, vamos a ver que es un cóctel de técnicas. Casi siempre
por no decir siempre, está la cirugía, que es el pilar. Tenemos quimioterapia, radiación, que es lo que yo hago, terapia hormonal, terapia blanco dirigida, terapia para los huesos en sí. ¿De qué va a depender que una mujer reciba uno u otro tratamiento? Pues va a depender del estadio. Recuerden, el estadio no es más que el tamaño que tiene el tumor en el momento que yo lo diagnostico. Por eso insistimos tanto en la detección precoz, porque no será lo mismo un nódulo de 1 centímetro que se diagnostica en una mamografía, que usted ni siquiera se siente, a que usted llegue a la consulta y me diga, doctora, es que yo me toqué y tengo como un limón en la mama. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de una dimensión que es grande, y esa mujer probablemente está en una etapa 3 de la enfermedad, y la probabilidad de que se cure y que ella sobreviva a esa enfermedad baja drásticamente. En nuestros hospitales, yo estoy en el Instituto Heriberto Peter, y allí vemos cómo el 85% de nuestras pacientes llegan en estadios 3 y 4. Entonces, curamos un grupo y otro grupo sencillamente sabemos que estamos paliando la enfermedad. Eso tiene que cambiar. Cuando hablamos de genética, seguro a todos ustedes les resuena que el cáncer es genético, ¿verdad? Vamos a hacerlo interactivo para que no se me cansen. Si yo les pregunto, ¿cuántos cánceres ustedes creen que son genéticos? O vamos a cambiar la pregunta. ¿La mayor proporción de cáncer, ustedes creen que se debe a la genética, sí o no? Usted me va a subir las manos. ¿Ustedes creen que es por causa genética? Sí. Tímidamente. Algunos no se atreven y se van a quedar que no votan ni por el sí ni por el no. Pero decirles que cuando hablamos de factores genéticos, es decir, que se debe solamente a una mutación, son los menos. No es más del 5 al 10% de los tumores de mama que son específicamente por una mutación genética. ¿Y eso qué quiere decir? Que el resto, el 90%, es multifactorial. Y que nosotros tenemos un rol y una responsabilidad en esos factores. Ese porcentaje que es genético casi siempre se debe a la mutación del gen BRCA, BRCA1 y BRCA2. ¿Recuerdan el fenómeno Angelina Jolie? ¿Qué hizo Angelina? Se sacó las mamas, los ovarios, porque en su familia estaba presente el gen mutado. Pero esos son los menos casos. Vamos a ver que lo más común es que sea multifactorial. Y ahí vamos a hablar de los factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Lo que me aumenta la probabilidad de que me pase algo. Si salgo de aquí de trabajar, cualquiera de estas chicas que están acá, sale a las 6 de la tarde, no, a las 7 de la tarde, que ya está de noche, sola, y se va caminando por la Santiago, su riesgo de ser asaltada, ¿cómo es? Alto. Si en lugar de eso se va en un Uber, ese riesgo. Y si un compañero se ofrece a llevarla hasta la puerta de su casa, mucho más bajo. Entonces, saber que los factores de riesgo son aquellas cosas que aumentan mi probabilidad, pero que aún sea alto no quiere decir que me va a suceder, porque usted se va asustada con su cartera agarrada y no necesariamente la asalten. Entonces, un riesgo alto, pero no es una sentencia de que a usted le va a suceder. Y eso es bueno saberlo, porque a veces tenemos pacientes diagnosticadas que no cumplen con ninguno de los factores de riesgo. Y ahí que se siente culpa, pregunta, ¿por qué me pasó esto? Entonces, llevarle ese sentido. Así como quiero que ustedes tomen responsabilidad y aprendan a cuidarse, a prevenir enfermedades, saber que también hay una parte que no depende de mí, sino de esa combinación de factores que igual me puede tocar. Y eso es importante grabárselo. Yo me puedo cuidar, ejercitarme, hacerme mis controles, pero podría tocarme por estadística, porque 1 de cada 8. Entonces, esa combinación quiero transmitirles. Cuando hablamos de factores de riesgo, veremos que hay algunos que son cambiables y otros no. Nací mujer, primer factor de riesgo importante. Tengo mamas, segundo factor de riesgo importante. Y el tercer factor de riesgo importante, que es la edad. Si bien vemos cada día más mujeres jóvenes con cáncer de mama, como les dije al principio, la edad media son 62 años. Entonces, en la medida que yo voy aumentando en edad, la probabilidad de que ocurra un cáncer de mama es mayor.
Y lo mismo pasa con el resto de las enfermedades, ¿cierto? Cuando uno ve a una persona de 50, 60 años que no es hipertensa, hasta nos llama la atención, porque es como normal que eso ocurra. Entonces, no es normal que tengamos enfermedades, pero sí las enfermedades se irán presentando en la medida que avanzamos en edad. Algunas mujeres tendrán uno o más factores de riesgo, otras tendrán menos, pero hay que ver. La incidencia según el sexo, como les dije de inicio, es más frecuente en mujeres, pero también lo vemos en hombres. Que la edad aumentada es un riesgo, que la genética es un porcentaje bajo, pero que también está. Antecedentes familiares, y ahí hacemos un paréntesis. Si yo tengo familiares de primer grado con cáncer de mama, ¿qué significa eso? Mi mamá, mi hija o mi hermana. Mi riesgo de tener cáncer de mama aumenta. ¿Por qué? Porque hace sospechar de que en mi familia hubiera una mutación. Más aún si yo tengo más de 2 familiares de primer grado. A veces ocurre que la abuela, una tía, la hermana tuvo cáncer de mama, esa mujer definitivamente está en un riesgo mayor. En algunos países esa mujer debería ir a una consejería genética, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Si tengo varios casos de cáncer de mama en la familia, acudir a mi ginecólogo, que es el médico de cabecera de la mujer, y pedir que sus chequeos sean más estrictos. Y eso ya es parte de su responsabilidad. No esperar que lleguen los 40 para una mamografía, sino antes pedirle a su médico que empiecen sus controles. Antecedentes personales de cáncer. Sabemos que si una mujer tuvo un cáncer de mama, a veces la mama se conserva, entonces la probabilidad de que ella tenga una recidiva existe, pero también como tiene otra mama, puede que tenga un nuevo cáncer de mama en la mama contralateral. La raza, ¿qué sabemos? Que las mujeres de raza negra, es decir, todas nosotras, porque tenemos negro en nuestros genes, tienen un riesgo mayor de cáncer de mama. Se habla del tejido denso de la mama, eso no está muy claro, pero ¿qué pasa con eso? Ustedes ven que hay mamas que son como más grasosas, como más blanditas, y hay otras que tienen un tejido denso, como cuando usted toca un músculo, es una mama turgente, densa. Esas mamas a veces es más difícil el diagnóstico, porque cuando haces una mamografía no necesariamente se ve bien el tejido. Algunos problemas benignos. Sabemos que existe el carcinoma lobulillar in situ, eso no es un cáncer, pero que aquellas mujeres que han tenido un carcinoma lobulillar in situ tienen un riesgo mayor de hacernos un cáncer de mama. Las menstruaciones. ¿Qué pasa con las menstruaciones? Sabemos que es un riesgo el tiempo que la mujer pasa expuesta a estrógenos. Vamos a desglosar eso. Los estrógenos son nuestras hormonas femeninas normales. Tenemos un ciclo hormonal y cada mes estamos expuestos al cambio de ese ciclo hormonal. Mientras más años yo paso menstruando, más tiempo estoy expuesta a estrógenos. Ejemplo, ¿a qué edad tú tuviste tu primera menstruación? A los 11. ¿Alguien que haya tenido antes de los 11? ¿Qué edad? A los 9. ¿A qué edad tuvo tu mamá su menopausia? No sabes. ¿Alguna que sea menopáusica y que se encuentre que fue muy tarde? 50, 50 y algo. ¿Conocen? Pero conocen. ¿A qué edad? A los 51. Imagínense que ella, que tuvo una primera menstruación, lo que se llama menarquia, a los 9 años, esté menstruando hasta los 51. Alguien que sea una matemática rápida. Bueno, esa cantidad de años está ella expuesta a estrógenos. Y esos estrógenos que son nuestros, que son parte de nosotras, hacen que el riesgo de cáncer de mama sea mayor. Entonces, primera menstruación temprano y menopausia tardía, es decir, muchos años expuesta al ciclo, aumenta mi riesgo. Ahora, como la naturaleza es tan sabia, buscó maneras para protegernos. Cada vez que una mujer se embaraza, los estrógenos caen y todos esos 9 meses la mujer queda protegida de manera natural. Si lactas, en el tiempo que estás lactando al bebé, también quedas protegida. Entonces, volvamos al ejemplo. Ya te cogí a ti. Ella, de los 9 a los 51, imagínense el peor escenario, que no se embarazó nunca, por lo tanto no lactó.
tuvo todos esos años expuesta, versus la que menstruó a los 11 o a los 12 o a los 13, tuvo una menopausia a los 47 y tuvo 4 embarazos. ¿Quién tiene menos riesgo? Exactamente. Entonces ahí les queda claro. Cuando ustedes escuchen la lactancia protege, ya ustedes saben por qué. Bien, seguimos. Y ahí está, no tener hijos o tenerlo a una edad mayor en la vida. Sabemos que si los hijos son antes, ese efecto es mayor, es decir, se potencia. Ciertos tipos de anticonceptivos. Sabemos que esa carga hormonal que dan los anticonceptivos, sobre todo aquellos que tienen mucho estrógeno, aumentan el riesgo de cáncer de mama. Entonces, hay que ver eso, y también lo que se llama la terapia sustitutiva hormonal, es decir, aquellas mujeres que llegan a la menopausia, le molestan los calores y entonces le dan hormonas externas para que no lo sientan. Volvemos a lo mismo. Si bien ya hay drogas que están pensando en eso y que cuidan de que la carga estrogénica no sea alta, señores, la naturaleza es de una manera porque es lo que nos conviene. Entonces, si se hizo un ciclo de que en un momento usted deje de menstruar, es porque por algo debía de ser. Y ahí está clarito. Entonces, esos calores, le va a dar calor un tiempo, pero se le pasa. Y después usted sigue la vida, y hay algunas que ni siquiera es tan terrible. Entonces, no se llenen de terapias de sustitución hormonal, porque aumentan el riesgo de cáncer de mama. Hablamos, no lactar a los bebés. Alcohol. ¿Quién toma alcohol aquí? Mira, nadie. Oh, pero una obra hizo el Señor. Señores, seamos serias. Un trago social, dicen. Todos. Señor, el dominicano, todo excepto lo que es todo un evangélico. Y hasta. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces es una mala noticia, pero lo que yo quiero transmitirle es el tema del volumen. No es lo mismo, ni será nunca lo mismo, que usted, porque va a limpiar mañana y pone a Ana Gabriel y abre una cerveza y limpia, contenta, y se toma 2 cervezas o 3. ¿Verdad? No será nunca eso, igual a que usted se siente y empiece y siga y siga y siga, y cuando viene a ver usted se tomó 18 cervezas. Y no lo llamen exagerado, porque ustedes saben que eso pasa. ¿De acuerdo? Entonces, en materia de cáncer, hasta hace poco se decía que un trago al día era seguro y hasta beneficioso para la mujer y 2 tragos para el hombre. Pero eso cambió. Desde el año pasado están saliendo estudios que dicen que en materia de cáncer estrictamente, y hago la salvedad porque se habla del vino y las enfermedades cardiovasculares, pero en cáncer de mama ni siquiera el vino, que el alcohol en sí es carcinógeno, y que en la medida que yo aumento el volumen de alcohol, aumenta mi riesgo. Pero ¿qué yo les dije del riesgo al principio? Eso para que se sientan más tranquilas, que el riesgo es relativo, que el riesgo no quiere decir que me va a pasar, y que hay muchos factores de riesgo. Entonces, esta tarde, cuando su esposo la invite a tomarse una margarita, usted se va a acordar de mí y se va a tomar una, no se va a tomar 4, pero tampoco se va a sentir mal, porque va a decir, yo sé que estoy aumentando un poco mi riesgo, pero yo lo sé. Y yo sé que hay más factores de riesgo que vamos a ver, que yo también voy a ir manejando. Puedes continuar. Ahí viene un tema, el sobrepeso y la obesidad. En cáncer, en general, el sobrepeso es un factor de riesgo muy importante en aumento de incidencia de cáncer. No solo en mama, como le dije. Al menos 13 tumores tenemos evidencia: cáncer de endometrio, de esófago, de colon, de próstata, asociados a obesidad. Es decir, que si estoy gordito o en sobrepeso, mi riesgo es mayor. Seguimos. El hábito de fumar, eso no debe sorprender a nadie. El tabaco es el factor de riesgo que por sí solo más muertes causa
por cáncer. Un 23% de todas las personas que mueren de cáncer, no importa el tipo, es fumador. Un 78% de los que mueren de cáncer de pulmón es por tabaco. Entonces el tabaco debería ser algo que a estas alturas es casi como irresponsable usted fumar, porque la evidencia que hay es mucha. Así que si usted fuma, intente de bajarle por lo menos, porque yo sé que para el fumador es difícil dejar el hábito. Y si usted no fuma, no coquetee. Y a sus hijos adolescentes, insístanle, aunque se pongan enemigos, de que no empiecen el hábito, porque después que se empieza es difícil dejarlo. Hay cosas que son mitos, y ustedes han escuchado seguro que los desodorantes, que si el sostén, que si la varilla, esos son mitos. No hay evidencia a favor de que eso aumente el riesgo de cáncer de mama, tampoco los implantes. El implante lo que puede hacer es que si es muy grande, me enmascare una lesión y que yo no la vea bien, porque me la está tapando, pero no que me aumente el riesgo. ¿Qué debemos hacer entonces? Hablamos de esos factores de riesgo. Recordarles que no es lo mismo prevenir que detectar. La campaña de octubre casi toda está enfocada en ¿qué? Hazte la mamografía, tócate tu mama, y de eso estamos llenos, y eso es bueno, es importante, porque la detección precoz hará que el tumor sea más pequeño y que la mujer viva más, lo que les dije al principio. Pero yo quiero irme un paso más atrás y hablar de lo que acabo de hablar, que es la prevención. La idea es que el nódulo nunca llegue. Entonces, para que no llegue, yo tengo que tomar todos esos factores que hablamos y manejarlos, y tratar de comer bien y hacer ejercicio para cuidarme, no solamente para verme bonita, sino sabiendo que si yo no mantengo un peso adecuado, mi riesgo aumenta, y que cuando yo estoy en sobrepeso, aumenta el riesgo también de diabetes, de hipertensión, de colesterolemia, de todo eso. Entonces, manejar ese riesgo para yo ¿qué? Disminuir la probabilidad de enfermedad, que si bien van a llegar con los años, se tarden en llegar. Entonces, para detección, sabemos que está la mamografía. La mamografía es el gold standard de diagnóstico en cáncer de mama. Las guías nos dicen que a partir de los 40 años, una mamografía anual. ¿De acuerdo? Les hablé y les dije si el riesgo es mayor. Por ejemplo, si usted me dice, doctora, mi hermana tuvo un cáncer a los 38 años de mama. Yo a ti, que tienes 30, no voy a esperar los 40, voy a empezar antes a hacerte tus chequeos, porque tuviste un familiar de primer grado con un cáncer en una edad joven. Entonces, todo eso para que ustedes sepan que es variable. ¿Qué hago antes de la mamografía? Antes de los 40 años. Pues, antes de los 40 años, lo que tengo que hacer es, si yo tengo entre 20 y 39 años, el examen, primero el autoexamen, que lo debe hacer toda mujer después de que ya ha menstruado y tiene su sexualidad desarrollada, sobre todo si está activa sexualmente. Empezar con el autoexamen. El autoexamen ustedes saben que debe hacerse mensual. Si se le olvida no pasa nada, hágalo el mes que viene, pero aprenda a conocer sus mamas. ¿Por qué? Porque es usted misma quien primero se puede dar cuenta de que algo raro está pasando en su cuerpo. Y no solamente las mamas, en el hombre el examen testicular también. El cáncer de testículo es frecuente, sobre todo en el hombre joven. Y en general, así como usted se pone crema y se mira las piernas y sabe cuánta varices tiene y se la cuenta, aprenda a tocarse y que le llame la atención cuando usted ve algo raro en su cuerpo. Porque no es solamente cáncer de mama, a veces sale un ganglio. Y ese ganglio es la alerta de que tengo un tumor de cabeza y cuello. O sale en la pelvis y es la alerta de que algo está pasando en la pelvis. O un sangrado anormal es la alerta de que hay un cáncer de cuello uterino. O un sangrado rectal es la alerta de que hay un cáncer de recto. Entonces usted tiene que estar alerta a todas esas cosas que no son normales. Apréndanse eso. Como esto va a ser difundido, nada de esas cosas raras son normales. Porque nos llegan viejitas de 70 años que tienen 2 años sangrando. Y usted le dice, ¿qué usted pensaba? No, que es raro, pero como que me volvió la menstruación. ¿Pero cómo le va a volver? ¿De acuerdo?
Entonces, eso, las señales están ahí. Y con la mama, con el autoexamen, ustedes saben, busquen en Google los videitos, es ponerme frente al espejo, desnuda, sobre todo subir los brazos primero, para yo ver qué pasa con la anatomía de la mama. A veces con solo subir el brazo, la mama, como tiene parte fija la pared torácica, y yo hago esto, si hay un nódulo, el nódulo a veces se retrae la piel. Y ahí yo veo que hay algo que está como fijo. Estoy hablando de lesiones grandes, pero llama la atención. Mirar la piel, ustedes lo han visto, que si la piel está como cáscara de naranja, si se pone rojita, si tengo secreción por el pezón, todo eso hay que verlo. Tóquense también la axila, porque como la mama tiene un drenaje ganglionar hacia la axila, a veces hay mujeres que tienen primero ganglios en la axila, mucho antes de tocarse algo en la mama. Entonces eso, la autoexploración. Si ya yo tengo sobre los 20 años y, como es normal, yo tengo ¿qué? Visitas al ginecólogo. Entonces, si ya yo estoy yendo al ginecólogo, ahí se agrega lo que se llama el examen clínico de mama. Y si su ginecólogo no lo hace, pídaselo. Cuando le haga el papá Nicolau, usted le dice, doctor, ¿usted me puede chequear los senos? Porque nunca va a ser igual usted solita tocándose que la mano clínica de un experto que le va a tocar y puede palpar cosas que a usted no le llaman la atención. Entonces, ese control anual que todas tienen al día, ¿cierto? ¿Todo el mundo aquí tiene hecho su papá Nicolau de este año? Sí, sí, muy bien. Entonces, el año que viene, ustedes piden que le examinen sus mamas. ¿A qué edad iniciar la mamografía? Les dije, lo estándar es los 40 años. Eso varía en referencia al riesgo personal de cada mujer. El autoexamen, igual, en la manecilla del reloj, de arriba a abajo, hay distintas guías para hacerlo, pero lo importante es que usted lo haga de manera disciplinaria, porque usted aprenderá a entender cómo es el tejido de su mama. Hay tejido que es como muy granular, y cuando usted lo toca por primera vez, usted dice, yo tengo como bolita, pero después se da cuenta que no, que el tejido es así, y que cuando aparezca algo, usted le va a llamar la atención. Resonancia es reservada, no es indicada de manera rutinaria, pero en algunos casos, sobre todo en casos de lesiones pequeñas o que no se ven muy bien, pacientes con implantes, tiene su indicación y es uno de los estudios que utilizamos. Puedes continuar. Lo que les dije, ¿qué puedo hacer para reducir mi riesgo? Miren esa gráfica, si bien está en inglés, es una gráfica del ICR, que es el Instituto Americano de Investigación contra el Cáncer. ¿Y qué dicen los estudios epidemiológicos a la fecha? Que 1/3 de los tumores, y no hablamos solo de mama, es decir, 1 de cada 3, un 33% de todos los diagnósticos de cáncer obedecen a esas 4 cosas: al sobrepeso, a la falta de actividad física, al sedentarismo, al alcohol y, en el caso de cáncer de mama, a no lactar a los bebés. Pero los 3 primeros factores de riesgo obedecen al aumento de cáncer en nuestros países. Entonces, ¿qué tenemos? Eso, una población que no se mueve, una población que cada vez come peor y una población que cada vez sube más de peso. Y eso ha hecho que los tumores aumenten, lo crean o no. Entonces, cuando yo quiero cambiar mis factores de riesgo, tengo que pensar en manejar eso. Puedes continuar. ¿Y qué les dije al principio? Para ahora llevarles un poco de calma. Porque, ok, 1 de cada 8 es el cáncer más diagnosticado en el mundo. Pero entender que si bien es mi responsabilidad cuidarme, igual me puede pasar. Y que como le puede pasar a cualquiera, es responsabilidad de todas que cuidarse y hacerse exámenes. Porque usted no sabe en qué momento. Y por favor, que ninguna de ustedes tengan en su mente la idea de, si a mí me da, yo no hago nada. Eso es lo más terrible que yo puedo escuchar. Porque siempre hay que hacer algo, aunque sea enterrarla. Pero si usted tiene un diagnóstico, lo más importante que es que ese diagnóstico sea ojalá lo más temprano posible. Pero cuando ocurrió el diagnóstico, ¿qué hay que hacer? Actuar. ¿De acuerdo?
Y otra cosa, los números son números. Cuando yo tengo una paciente enfrente que sé que su probabilidad de estar viva a 5 años es 30%, yo tengo 2 maneras de decirle eso, o no decírselo si ella no lo quiere saber. Pero si de 10, 7 se mueren, como me dijo una paciente, doctora, pero hay 3 que se curan. ¿Y si soy yo? ¿De acuerdo? Y esos estudios fueron estudios que se hicieron con poblaciones, y usted no estaba ahí en ese estudio. Entonces, siempre, por favor, por más aterrador que sea el diagnóstico, vayan al médico, empiecen un tratamiento, también por responsabilidad, porque puede que a usted no le importe mucho su vida, pero usted tiene hijos, tiene a veces sus padres, tiene sus hermanos y un montón de gente que, si bien no lo quiere ver sufrir, tampoco quiere que usted se vaya. Entonces, lo pongo en el escenario más triste, porque es un escenario que existe. Pero para que ustedes, como ustedes ya estuvieron aquí hoy, aprendieron cosas que posiblemente no sabían, ustedes multiplican el mensaje. Y cuando una persona en su barrio le dice, no lo traten, que eso se pone peor si le dan quimio. Esos son mitos. Y ustedes tienen que derribar esos mitos y decir, la gente se cura, cada vez hay gente que se cura. Y si no se cura, por lo menos tiene calidad de vida y vive unos años más con calidad de vida. Entonces, eso. Tengo que prevenir, tengo que hacer exámenes precoces y si tuviera un diagnóstico, tengo que enfrentarlo y recibir un buen tratamiento. Esa es una chica, es una de mis mejores amigas y a los 31 años ella se le diagnosticó un cáncer de mama. Eso fue hace un par de años, fue mi primera paciente, pero han pasado ya, ¿cuánto? 8 años más tarde, ella está viva, bien, y era un tumor localmente avanzado. Su pronóstico, ¿le puede volver? Sí, le puede volver, pero no le ha vuelto. Y mientras tanto está sana, viviendo una bonita vida. Entonces, eso para que tengan esperanza.